Hola gente, tengan muy buenas noches y sean bienvenidos una vez más acá a Pulso Político. Pues bueno, a ver, entremos en este tema que es un poco revelador y profundo. Imagínense esto, dos hombres poderosos, Donald Trump y Jeffrey Epstein, apostando de manera repugnante sobre quién conquistaría primero a la princesa Diana. Suena como una trama de novela de espías, pues es real, y hoy desentrañaremos esta red de conexiones con la familia real británica. Si esto les intriga, quédense hasta el final porque hay detalles que les dejarán boquiabiertos. Y si valoran este tipo de contenido serio, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartir para que más personas se enteren. Comencemos. They're eating the dogs. Sleepy, crooked Joe Biden. I really don't know what he said. En primer lugar, hablemos de la fascinación compartida entre Donald Trump y Jeffrey Epstein por la familia real británica. Según Michael Wolff, ex biógrafo de Donald Trump, quien estuvo a punto de serlo de Epstein, estos dos hombres estaban absolutamente obsesionados con los Royals, la realeza británica. Wolff reveló en una entrevista que a mediados de los años 90, tras la separación y divorcio de la princesa Diana, del ahora rey Carlos, Trump y Epstein hicieron una apuesta amistosa, pero grotesca. ¿Quién de los dos lograría tener relaciones sexuales con ella primero? Wolff lo describió así. En un punto de los mediados de los 90, después de que el matrimonio de Diana y Carlos comenzara a desmoronarse, Trump y Epstein apostaron entre ellos sobre quién podría dormir con Diana primero. No sé, por cierto, si alguno de los dos ganó esa apuesta. Imagínense, señoras y señores, dos figuras tan controvertidas compitiendo por algo tan invasivo. Y para añadir un toque de ironía, Wolff menciona que Epstein fue designado para ocupar el asiento vacío junto a Diana en ciertos eventos para que nunca estuviera sola. Cuando Trump quiso ese trabajo, Epstein se lo negó, lo que generó discusiones entre ellos. Esta obsesión no es casual. Wolff explica lo que entendían, y muchos lo han entendido antes que ellos, es que la familia real era uno de los grandes vectores para escalar socialmente en el mundo. Es decir, advenedizos de origen humilde, estas conexiones significaban estatus, riqueza e influencia ilimitada. Mencionemos algunas fechas claves aquí. En 1995 hay una fotografía de Donald Trump junto a la princesa Diana. Posteriormente, Trump escribió en uno de sus libros que Diana quería besar su trasero. En sus propias palabras, Diana quería besar mi trasero. ¿No es eso un poco presuntuoso? Bromas aparte, esto refleja su arrogancia característica. Avancemos al corazón de esta red, lo que Donald Trump y Epstein llamaban el comité. Según Wolff, este era un esfuerzo conjunto para proveer al príncipe Andrew de mujeres o niñas, como se menciona, y dinero, ya que Andrew siempre andaba corto de fondos y tenía un apetito insaciable por ello. Wolff detalla el plan para ambos, Epstein y Trump, era enfocarse en el príncipe Andrew y proveerlo de chicas por las que tenía un apetito insaciable, y dinero del que siempre estaba corto y desesperado. Este comité consistía en Trump y Epstein organizando formas de atraer a estas personas hacia Andrew, y la intermediaria clave era Ghislaine Maxwell. Ghislaine, hija de Robert Maxwell, un magnate de los medios británicos que murió en circunstancias misteriosas en el 91, cayendo de su yate, Lady Ghislaine, mientras orinaba supuestamente, heredó conexiones profundas en la sociedad británica. Su padre era un fraude que robó fondos de pensiones y dejó a su familia en bancarrota, pero Ghislaine usó esos lazos para conectar a Trump y Epstein con la realeza. Wolff enfatiza la agente de su plan con la familia real era Ghislaine Maxwell, con sus profundas conexiones en la sociedad británica. Gracias a ella, Trump y Epstein ganaron acceso a círculos de élite, como dos hombres como ellos, Epstein saliendo de la nada, Trump de quiebra en quiebra, se convirtieron en figuras de enorme riqueza y estatus. Wolff responde, el príncipe Andrew empieza a explicar mucho. Un ejemplo trágico es Virginia Giuffre, quien se suicidó recientemente en Australia. Ella demandó al príncipe Andrew alegando que la agredió sexualmente cuando era menor de edad. El caso se resolvió fuera de corte y en fotos se ve a Ghislaine Maxwell detrás de ella. Además, un artículo del Sunday Mirror
del 23 de noviembre del 97, reportó que Ghislaine Maxwell introducía a jóvenes mujeres atractivas a Donald Trump, el desarrollador inmobiliario. Incluso en tiempos recientes, esta obsesión persiste. En marzo de este año, Trump publicó que le encantaría que Estados Unidos se uniera al Commonwealth británico, respondiendo a una historia del Sun. Amo al rey Carlos, suena bien para mí. ¿Coincidencia o un eco de su fascinación pasada? Uno se pregunta si Trump aún sueña con ser parte de esa élite real. Wolf cierra su relato destacando el temor actual. Esto es un tema clave en cómo la Casa Blanca ve el escándalo de Epstein. El miedo es que Ghislaine Maxwell pueda atar a Donald Trump a los detalles de lo que Trump y Epstein llamaban el comité. Usaban la palabra chicas como moneda de cambio, un punto de poder y ventaja que les dio estatus y título real. ¿Quién diría que para escalar socialmente bastaba con un príncipe corto de dinero y un apetito voraz? Pero en serio, esto plantea preguntas profundas sobre cómo el poder corrompe. En resumen, esta red tejida por Trump, Epstein y Maxwell y la familia real revela cómo ambiciones vulgares se entrelazan con el poder absoluto, desde la apuesta por Diana en los 90 hasta el comité para Andrew, pasando por las conexiones de Maxwell. Todo apunta a un patrón de manipulación y abuso. Michael Wolff nos ha dado detalles impactantes que iluminan cómo estos hombres ascendieron de la nada a la cima. Para cerrar les dejo una pregunta. ¿Creen que estas revelaciones cambiarán la percepción pública de Donald Trump o el poder siempre sale impune? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Gracias por ver hasta el final, suscríbanse, denle like y compartan si les gustó y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. In the mid-90s, after Diana and Charles's marriage started to fall apart, Trump and Epstein had a bet with each other about who could sleep with Diana first. I don't know, by the way, if either of them ever won that bet. There was a point at which Epstein was asked to be the guy. Apparently this was a thing, like a job, a position, who would slip into the seat next to Diana at certain functions when whoever she was with got up, so she could never be seated next to an empty chair. And when Epstein got this job, he bickered with Trump about who wanted the introductions to also get this job. Epstein wouldn't give it to him. What they understood, and many people have understood this before them, is that the royal family was one of the great social climbing vectors in the world. If you were involved with the royal family, engaged with the royal family, familiar to the royal family, able to bring the members of the royal family with you, all doors opened. You could have access to anyone you wanted to have access to. This raised both your stature and the possibilities in your life. So here were these two guys, parvenus, vulgarians, who by this, in part because of their connection to the royal family, suddenly had access to all of the status and all of the financial circles of the world. I mean, here were two guys, and again we have to ask this question: how did they do it? How did Epstein, who came from nowhere, how did Trump, who came through bankruptcy after bankruptcy, how did both of these guys yet become figures
figures in the world, I mean, figures of enormous wealth and standing. The agent of their royal family plan was Ghislaine Maxwell, with her deep connections throughout British society. The plan for both Epstein and Trump, this was their mutual plan, was to focus on Prince Andrew and to ply him with girls for which he had an insatiable appetite, and money, which he was always short of and in desperate need for. Now, this is a key issue right now in the way the White House is looking at the Epstein scandal. The fear is that Ghislaine Maxwell can tie Donald Trump to the details of what Trump and Epstein called the Pussy Committee. The Pussy Committee consisted of Trump and Epstein in their efforts to get girls for Prince Andrew. Let me step back, because I think that this is incredibly important, a historic note to focus on this word pussy, a word that they use constantly and casually and meaningfully. This was their currency and reward. It was how they saw the world. This was their point of power and a point of leverage. Girls, but somehow something different by using the word pussy. Coupled with Prince Andrew, what this added up to for both men was status, wealth, influence, and royal entitlement. Again, how did these two men, Jeffrey Epstein, Donald Trump, come to be what they are? Well, Prince Andrew and pussy start to explain a lot.